Bueno, entonces vamos a ingresar ahora. Yo voy a ingresar un datico aquí en estudiante. Para diferenciarlo, voy a colocar el código 10, tipo de documento, que tenga cédula de ciudadanía. El número de documento va a ser 1067 95 827 y que los nombres van a ser Andrés, Felipe, y acá voy a colocar unos apellidos. Vamos a colocar aquí una dirección y vamos a colocar un teléfono. Bueno, entonces ingresé este registro. Entonces, yo quiero ingresarle, ya tengo cursos, tengo el curso 45, tengo el módulo base de datos, tengo el profesor y tengo los módulos, profesores, curso, estudiante. Ahora en historia voy a colocar ingresar un periodo. Entonces, este periodo, estamos en el 2020-01. Quiere decir que es el primer semestre del 2020. El estudiante 10, lo voy a matricular en el curso 45 y todavía no tiene nota porque no se ha terminado. Si quiero ingresar otro, por decir algo, otro módulo, entonces vamos a colocar otro módulo, que sea el número 2 y que esto sea, por decir algo, ecuaciones diferenciales. Pero entonces, ecuaciones diferenciales tiene que existir acá en la parte de curso. Entonces, vamos a ingresar a otro curso, que ya no sea el curso 45, sino el 46. Supongamos que lo da el mismo profesor y el módulo de ecuaciones diferenciales y que tiene el mismo horario, ¿verdad?, que tiene este de acá, ¿no? Y puede ser en el mismo aula, pero ya no va a ser en este horario porque se cruzaría, ¿no? Sería de 20 a 22. Ok. Bueno. Vamos entonces a que exista, por decir algo, otro profesor. Entonces podemos ingresar a otro profesor y pueden ingresar los respectivos registros. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en el trabajo? Que usted tome estos registros que están aquí y vaya identificando con lo que dice la teoría, si está en primera forma normal, en segunda forma normal, estas tablas, este modelo que está aquí. O sea, cuando se habla de primera forma normal, se habla de modelo. Segunda forma normal, se le aplica al modelo. Tercera forma normal, al modelo, pero tiene que ver con las tablas. Entonces, ustedes van a coger, van a leer la teoría y, por ejemplo, la tabla de estudiante, según la teoría, ustedes le van a agregar información aquí. Esta información la pueden sacar a Excel, ¿verdad? Esta información que tiene acá. Y le van a agregar información de manera que de pronto, de manera que coincida con lo que dice la teoría para que no esté en primera forma normal. Y la van a llevar hasta tercera forma normal. Aquí en este momento está en tercera forma normal. Pero ustedes van a aplicarle lo que dice la teoría a estos registros
para con ellos explicar, profe, mire, así estaría en primera forma normal, esto sería segunda forma normal y esto sería tercera forma normal. No sé si me he hecho entender de de lo que deben hacer ustedes. Dudas. Sí, pero, o sea, tenemos que leer el módulo para seguir los pasos y aplicarle entonces la forma en el trabajo de nosotros. Exacto, así es, correcto, muy bien. Entonces, esa es la tarea que deben hacer. Aquí como Ese está, por lo ejemplo, mandamos junto con el trabajo. exacto, los modelos de ustedes, claro, ustedes ya primero explican la teoría y después hacen unos ejercicios, pues ahí en la teoría hay unos ejemplos. Vamos a mirar la teoría para que de pronto expliquemos un poquito mejor y así queda claro lo que ustedes deben hacer. Entonces vamos a ingresar acá vamos a ingresar a lo que nos dice la teoría, pero la teoría es por univirtual. Entonces U virtual. Tenemos a que cargue el documento. Entonces aquí habla de normalización de bases de datos. Entonces, aquí hablan de qué consiste la normalización, grados de normalización, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice que hay unos registros que están almacenados pues en Excel o en una ficha que puede ser en una agenda, donde dice que hay un orden, una fecha, un cliente, un nombre cliente, un estado, un número de ítem, una descripción de ítem, una cantidad y un precio. Fíjense que aquí todo está en una sola hoja. Pero entonces hay una situación aquí que es la siguiente, que aquí hay unos datos que son comunes o afines. Por ejemplo, el número de ítem que es 3786 dice que es una red y que son 3 y un precio 35. Pero miren que este precio 35 y la cantidad 3 y el ítem red dependen de este código 3786, que es el que identifica la red. Pero ya, por ejemplo, este sea estado, el nombre Martín y el identificador del cliente 101, dependen es de esta orden como tal. Entonces, fíjense que toda esta información, así como está, no está no está normalizada, porque así no podemos tener una tabla. Porque miren que aquí estamos repitiendo el código del cliente, estamos repitiendo el nombre del cliente y eso se presta para redundancia de datos. Entonces miren lo que dice aquí. Al examinar estos registros podemos darnos cuenta que contiene un grupo repetido para NUM ítem. Aquí está NUM ítem. 3786, 4011, 2132, 5724, 4011 y 3194. Pero resulta de que se repite. Un momento, por favor. Bueno, entonces,
Lo que quiero significar es lo siguiente, que cuando ustedes van a hacer o van a desarrollar un sistema de información, en la mayoría de las partes o los negocios donde ustedes van a hacer los sistemas, encuentran la información almacenada de esta manera, en tarjetas, en libretas, en agendas. ¿Por qué? Porque es la forma como el cliente considera que ahí tiene más rápido acceso a su información y puede hacer el control de la misma. Pero ya cuando eso se va a convertir, cuando lo vamos a modelar, a pasar a una base de datos, ya tenemos que separar. Por ejemplo, de esa información que está ahí, pueden salir varias tablas. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos repitiendo ese nombre Marty 3 veces, el otro Web Sport 2 veces. El estado se repite, entonces cuando se quiera actualizar el nombre del cliente Marty, hay que hacerlo en 3 partes, en 3 registros y en todos los que existan en ese momento. Entonces, a eso se llama, en eso consiste el proceso de normalización, en hacer la separación de la información de manera tal que quede lo más independiente posible y eliminar la redundancia de datos. Ese es el objetivo principal de la normalización, eliminar la redundancia de datos. Entonces, acá dice, la primera forma normal nos dice que hay que eliminar los grupos repetidos. Los grupos repetidos. La segunda forma normal asegura que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de la llave primaria. Por ejemplo, aquí en este caso, en este registro, supongamos que nosotros queramos tener una llave primaria. No lo podemos hacer porque 2301 se repite aquí 3 veces. Entonces, ese 2301 no podría ser llave primaria porque una llave primaria no se puede repetir. Entonces, hay que dividir esta información en tablas de manera tal de que la información quede independiente, así como la hemos hecho nosotros acá en nuestras tablas. Por ejemplo, la tabla de estudiantes, miren que no tiene información sino perteneciente al estudiante. Tiene un identificador del estudiante, esta sería nuestra llave primaria. Tiene tipo de documento, tiene el número de documento, tiene un nombre, tiene apellidos, tiene dirección y tiene un teléfono. Todos estos campos que están aquí dependen de la llave primaria, en este caso que sería el 10. Todos van a depender de ese campo. Si por nosotros tuviésemos aquí un campo adicional que fuese, por decir algo, código de la asignatura, ya ese código de la asignatura no depende no es un dato que depende como tal del estudiante. Entonces, para eso está la tabla de asignatura o en este caso de módulo. Miren que la tabla de módulo tiene su identificador o llave primaria y tiene un nombrecito, base de datos. Esta información que está acá no puede estar, por ejemplo, este nombre base de datos 1 no puede hacer parte de la tabla de estudiantes, ni mucho menos de la tabla de profesores, ni mucho menos de la tabla de cursos. Pero dirá usted, profe, pero entonces, ¿cómo hacemos para que que la información se relacione? En eso consiste el modelo relacional, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí la tabla de profesores, cada profesor tiene su identificación y tiene sus datos que dependen únicamente, esta información que está aquí es de los profesores. Aquí no hay información de asignatura, ni hay información de otras, de módulos, ni nada de eso. Pero tenemos la tabla de módulos. La tabla de módulos también guarda información única y exclusivamente de los módulos. Pero acá en la tabla de cursos, aquí ya sí se va combinando la información. Se va relacionando la información, pero se va relacionando con sus respectivas llaves primarias. Por ejemplo, haríamos mal si tuviéramos aquí identificador del curso 45. Profesor, no colocaríamos el código profesor, sino el nombre, Freddy Moreno. Y aquí en módulo base de datos 1, el nombre como tal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos hacer alguna actualización, por ejemplo, que Freddy Moreno, que ya el módulo 1, que es base de datos 1, no lo dicta Freddy Moreno, sino que lo dicta
otro profesor. Entonces tendríamos que cambiar ¿dónde? Aquí en esta información donde dice profesor. Ya no sería el campo profesor ID, sino que sería el nombre de profesor. Entonces, lo que se evita, lo que trata la normalización es de evitar la redundancia de los datos. Otro ejemplo, aquí en historia tenemos el periodo perfecto. Que aquí donde dice estudiante ID no tuviéramos estudiante ID, sino que tuviéramos el nombre que fuera, por ejemplo, Linda Margarita, ¿verdad? Y que el curso no fuera el código 45, sino que fuera base de datos. Entonces, no pudiéramos, supongamos que vamos a matricularle a Linda todas las asignaturas que ella tiene ahora, que está cursando desde 2001. Entonces, el nombre de Linda lo repetimos aquí 5 veces y las materias colocaríamos los nombres. Base de datos 1, ecuaciones diferenciales, electrónica, etcétera, etcétera. Entonces nos quedaría aquí los nombres de los estudiantes y los nombres de las asignaturas. Entonces, si tenemos aquí los nombres de las asignaturas, no tendría sentido entonces tener la tabla que se llame, por decir algo, módulos en esta parte. Y aquí porque tenemos solamente estos dos campitos. Pero supongamos que le agreguemos, vamos a agregarle un campo a la tabla de módulos. Vamos a agregarle un campo y este módulo se va a llamar, este campo se va a llamar créditos. Cada módulo tiene un crédito, unos créditos asignados. Y le decimos guardar y vamos a agregarle acá, agreguémosle aquí donde dice datos, los créditos. Base de datos, 4 créditos y 3 créditos. Entonces, si nosotros pasamos desapercibido esta tabla y acá en la tabla de historia, en vez de curso tenemos base de datos y tenemos una nota, entonces cuando querramos sacar un promedio de los créditos que tiene matriculado el estudiante o el promedio que lleva en el semestre, en los semestres cursados, ¿cómo sabemos nosotros cuáles son los créditos de base de datos? Si acá en la tabla, si aquí no tenemos el código, sino es el nombre, entonces nos tocaría buscar este nombre que quedara exactamente igual como está acá en módulo, base de datos 1, pero como esta información la está digitando un usuario final, entonces aquí en base, aquí en el campo de curso, que es o módulo base de datos 1, él puede escribir de diferentes maneras. Puede escribir la palabra completa, base de datos 1, o puede escribir BD1, o puede escribir base de 1, o B datos 1. De miles de formas puede escribir un usuario final en nombre del curso. Entonces, cuando usted vaya a hacer un informe, vamos a hacerlo acá, un ejemplito para que ustedes lo vean en Excel y que les quede bien entendido eso. Vamos a llamar el Excel. Entonces, para que ustedes comprendan por qué es importante esto de la normalización. Tenemos a que cargue el Excel. Entonces vamos a colocar un ejemplo aquí. Que aquí tenemos una hojita que dice, vamos a colocarla aquí, lo que teníamos allá, periodo. La secretaria aquí copió (2020-01). Entonces aquí donde está, dice estudiante. Estudiante, entonces aquí ella coloca ready y aquí colocó asignatura o módulo.
que estamos refiriendo a módulo. Entonces aquí colocó base de datos 1. Pero en este mismo, vamos a colocarle acá, en este mismo periodo, vamos a colocar otros registros. Entonces, ella aquí ya no le dio, sino que colocó solamente Freddy. Por acá, ella colocó Linda y aquí colocó también Linda y aquí colocó Alex. Y aquí entonces ella colocó base de datos BD1. Aquí colocó base D1 y aquí colocó B datos 1. Bueno, aquí supongamos como esto está repetido, entonces colocó aquí ecuaciones diff y por acá colocó ecuaciones diferent, así, y por aquí colocó, vamos a colocar aquí BD1. Entonces, miren lo que pasa si yo coloco un filtro aquí. Vamos a colocar un filtro. Entonces, en este campo, la pregunta es, en esta columna, ¿realmente cuántas asignaturas hay diferentes? Si vamos a la realidad, solamente hay dos asignaturas. Hay dos asignaturas. Por los nombres. Sí, o sea, pero realmente hay dos asignaturas. Base de datos 1 y ecuaciones diferenciales. Pero si vamos al filtro, miren cuántas nos sale. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Entonces, son solamente dos. Entonces, yo quiero decir, hombre, lo que ven base de datos 1, entonces resulta que solamente dice que es Freddy Omar, y eso es falso. ¿Por qué? Porque base de datos 1 lo ven este señor de acá y este señor de acá. Mire que son ellos tres, ¿cierto? Los que en base de datos 1. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay una normalización. Esa es la tercera forma normal que ustedes van a encontrar, que cuando se tiene esta dependencia transitiva, se debe establecer, se deben enviar esos datos a una tercera tabla y allá sí colocar el nombre. Entonces aquí no colocamos ID, sino módulo ID como lo tenemos allá, ¿cierto? O cura ID, ¿verdad? Ahí tendría, supongamos que fuera así, mod ID. Entonces, que acá tendríamos una tabla que se llame módulos. Y entonces acá en módulo vamos a tener un ID y vamos a tener el módulo como tal. Miren la diferencia de esto. Entonces, vamos a que sean todos. Aquí, corremos esto. Y entonces que el módulo 45 es el módulo de base de datos 1. Está bien copiadito. Y el número 46 corresponde a ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, ecuaciones diferenciales. Entonces yo acá, en esta tabla, yo no coloco el nombre ya, sino que lo que coloco es su código. El 45, aquí tiene el 46, aquí tiene 45, tiene 46 y tiene 45. ¿Ven? Miren la diferencia. Ya cuando hago el filtro, miren lo que sale. O sea, me salen solamente dos códigos de los cursos. Entonces, yo quiero saber quiénes están en el 45. Aquí están. 2, 3. ¿Ya? Entonces, fíjense la diferencia. Lo importante que es hacer la normalización. ¿Verdad? Por eso es que se manejan estas con relaciones. Entonces, este código 45, quiero saberlo, busco acá. En nuestro ejercicio no está como módulo, sino que está es el CUR-ID. Pero entonces este CUR-ID ya tiene asociado
tiene asociado el módulo que no es el 45, sino que es el módulo 1, el módulo 2, módulo 1, módulo 2, y tiene otra que es la de los profes, ¿verdad? Tiene los profesores y tiene una que son la de los cursos. Entonces, aquí en cursos ya sí tiene un identificador del curso. En este caso sería el curso 45. Y hay un curso 46. Pero este curso tiene asociado un identificador de quién? Del profesor. Vamos a colocarlo como está en el ejercicio. Sería el ID, y aquí tengo ya es el profesor ID, y tengo el módulo que él dice. Entonces, en este caso sería 45 de profesor, que tiene acá un campito que se llama profesor ID, y va a tener los nombres, el nombre y otros datos más, ¿cierto? Entonces va a tener nombres y otros datos. Entonces aquí tenemos el código del profesor, el 70. Entonces, el curso 45, ¿quién lo dicta? El profesor 70. ¿De qué se trata? ¿De qué módulo? De base de datos, que es el 1. El curso 46 puede que sea el mismo módulo base de datos 1, pero entonces lo puede dictar otro profesor o el mismo. Puede que sea el mismo profesor 70, pero ¿en qué va a diferenciarse? En los días, el horario, correcto. Lo va a diferenciar en el horario. O puede ser que lo dicte otro profesor. Por ejemplo, tengo profesor 71 y aquí entonces lo dicta el profesor 71. Y este horario sí puede coincidir porque ya son dos profesores diferentes en el mismo horario. Pues supongamos que fuera una materia que tuviera, por decir algo, 70 estudiantes y entonces dividen en dos grupos de 35 y la dan los martes y los jueves en el mismo horario. Hay universidades que hay muchos estudiantes. Entonces, se hace esa asignación de carga académica de esa manera, que los estudiantes puedan escoger su horario y de pronto hay diferentes horarios. Entonces, se puede dar esa situación de que se dicte a la misma hora, pero con diferentes profesores. Bueno, entonces, ¿se entendió esta parte? Sí, profe. Sí, señor. Ok, voy a borrar esto que está aquí y voy a explicar otra situación. Que se puede, vamos a quitarle estos filtros de acá. Mire que el Excel, todo lo que nos permite hacer el Excel, pues solamente, a mí me gusta ese caso de los filtros porque usted a veces, si deja que, lo mismo pasa, nombre de ciudad, la persona escribe Montería. El día que de pronto llegó, que está muy contenta, lo escribe completo. Si no llega de buen humor, entonces pone la M, un enlace, iría. Después le coloca MONT y así va copiando lo que ella quiera. Mientras que si usted eso está en una tabla normalizada, usted le pone un filtro para que escoja. Siempre va a escoger la palabra misma, la misma palabra, Montería. Y usted lo que va a guardar es el código. Lo que va a almacenar en la base de datos allá, en esa tabla, es el código de Montería. Y cuando usted saca el reporte, siempre le va a salir la palabra Montería Competica, Montería Competica. Bueno, una situación es la siguiente. Supongamos que yo tengo acá, en el 2001, yo tengo aquí el estudiante. Tengo una asignatura aquí. Tengo aquí una asignatura. O un módulo. Yo le coloqué el módulo 1. Entonces aquí le coloco base de datos. Y entonces miren que yo de pronto tengo esto acá, así. Como si yo que el estudiante puede matricular varios módulos, entonces yo le coloco acá en varias columnas, ¿cierto? Base de datos. Acá le voy a colocar que puede matricular ecuaciones, que puede también ver electrónica. Entonces, aquí, ¿cuántas materias puede matricular el estudiante? Según esto, podría matricular 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero entonces, y si no matricula 7, este espacio se desperdicia.
Mire, quedan 4 columnas vacías. Y supongamos que necesite matricular otra, entonces tendría que adicionar una más y los demás quedarían con valores nulos. Entonces, cuando se tiene esta situación así, que muchas veces ustedes se van a encontrar con esta situación, esto hay que corregirlo. Entonces ahí es cuando usted viene y dice, bueno, si este es módulo 1, yo no voy a llamarlo módulo 1, no le pongo número, sino que entonces paso este para acá y pasaría este para acá y entonces borro todo esto y ya me estoy ahorrando este poco de columna. Pero tengo un problema, que aquí entonces me toca repetir el estudiante, 5, 5, 5 nuevamente, y entonces estoy repitiendo, aunque aquí normalmente no sucede eso, sino que lo tienen así, con los nombres. Entonces, todo esto que está aquí no está así, no está normalizado, ¿verdad? Entonces, estos datos, cuando se tienen estos grupos así repetitivos, hay que independizarlos, ¿verdad? Hay que construir tablas de manera tal que, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces ustedes van a encontrar la información almacenada de esa manera. Por ejemplo, vamos a traer un formulario. Un formulario por lo menos tiene aquí un código. Voy a crear un formulario, un código. Vamos a colocar aquí nombres. Vamos a colocar aquí apellidos. Como si fuese un formulario de inscripción. Código, nombre, apellido. Aquí vamos a colocar el programa al cual se inscribe. ¿Cómo es? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Como si fuera un formulario de inscripción. Fecha de nacimiento. Por aquí vamos a tener entonces también, por decir algo, dónde nació, fecha de nacimiento, o sea, lugar de nacimiento o municipio. Vamos a colocarle departamento primero, país. Después vamos a colocarle departamento. Después vamos a colocarle acá en municipio. Municipio. Vamos a dejarlo así solamente con estos datos. Entonces miren que aquí está el código de inscripción que se puede generar de manera secuencial. Tiene nombre, apellido y el programa al que pertenece. Y tiene fecha de nacimiento, tiene país, tiene departamento y tiene municipio. Vamos a ver si me han entendido. Si este es un formulario, si todo esto pertenece a un formulario, de aquí ¿cuántas tablas puedo sacar yo? ¿Quién me dice? ¿Cuántas tablas puedo sacar para hacer la normalización? Pues puede hacer una tabla para los datos de la persona, o sea, lo que es nombre, apellido, fecha de nacimiento puede ser también el dato de la persona. Ok. Sería otra tabla para lo que es país, el departamento y el municipio. Ajá. Y programa. Y pues bueno, programa es una tabla diferente, ¿no? Bueno, ok. Sí, otro código, otra tabla. Bueno, entonces eso que me dicen está correcto, pero yo les voy a ampliar un poquito. Cuando ustedes encuentran un formulario, ¿cierto? País, entonces ustedes aquí vienen y encuentran, vamos a hacerlo acá. Esto aquí está en datos, vamos a hacerlo por aquí. Aquí hay algo que se llama, vamos a mirar que me preste una opción de estas por acá, validación de datos. Entonces, voy a colocar acá de una lista, voy a colocar aquí los valores. Entonces, Colombia, creo que esto es separado por coma, es decir, algo, Argentina, así. Vamos a colocarlo esto solamente. Le decimos así. Entonces, miren lo que hago aquí. Esto es lo que ustedes encuentran en los formularios. O sea, que despliegue y encuentra el nombre y la persona lo escoge, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, y después
Dependiendo del país que escoja, entonces así le va a mostrar los departamentos. Y dependiendo si escogió Córdoba, le va a salir los municipios de Córdoba, no le van a salir todos los municipios de Colombia. Entonces fíjense que hay una tabla para país, una tabla para departamento y una tabla para municipio. Entonces, si nosotros estamos almacenando toda esta información, la estamos almacenando en tabla, entonces quedaría algo como así. Vamos a colocarlo. Código. Código. Supongamos que el código sea código 1535. Después viene nombres. Después viene apellidos. Apellidos. Después viene fecha de nacimiento. Después viene programa o perdón, país. Después vendría departamento, vamos a abreviarlo, y después vendría el municipio. Y aquí sería, por decir algo, el programa. Entonces, la información que se almacenaría aquí sería Pepito, apellido, Pérez, fecha de nacimiento, entonces, digamos que sea 12 de mayo de 1970. País, entonces aquí no va a quedar almacenado un nombre, sino se almacenaría sería el código del país, que es Colombia. El departamento Córdoba, el departamento de Córdoba es 23 y el municipio, como nació en Montería, es 23001 y se inscribió para ingeniería de sistemas, pero el código de ingeniería de sistemas es 25. Entonces usted dirá, profe, pero esta información que está acá, el usuario, ¿cómo sabe entonces cuál es el país 57? Entonces, para eso hay un país que es 57 y que cuyo país es Colombia. El programa 25, ¿cierto? Y aquí le ponemos, tiene otro campito que es ingeniería de sistemas. Y que los municipios, acá en municipio, ¿cierto? El código en municipio 23001 es Montería. Y si vamos a departamento, ¿verdad? Coloquemos departamento por acá. Se va a tener el 23, va a decir que es Córdoba. Entonces miren que aquí hay varias tablas involucradas. Entonces usted puede encontrar, cuando usted se va a la realidad, entonces aquí en país usted no va a encontrar esto, sino que encuentra así. Colombia. Departamento, entonces usted no encuentra esto, usted encuentra Córdoba. En el municipio, entonces usted encuentra Montería. Y en el programa usted encuentra ingeniería de sistemas. Esto es lo que usted se va a encontrar en un Excel o se va a encontrar en una libreta o en una anotación como tal. Usted va a encontrar esto. Pero entonces este trabajo del ingeniero tiene que modelar. Entonces aquí tiene que normalizar. Entonces ya usted sabe que de aquí va a sacar una tabla de los departamentos y que ya no se va a guardar Córdoba, sino es el código del departamento. De aquí no va a almacenar Montería, sino es un código. Debe tener una tabla para los municipios. Programa no va a almacenar el nombre, sino es... Fíjense que todo esto es que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí en ingeniería de sistema, esta descripción no tiene nada que ver con 1535. El 1535 entonces sí es Pepito Pérez y la fecha sí dependen directamente, ¿verdad? De este dato de acá. Pero ya Colombia, Córdoba, Montería, Ingeniería de Sistemas no dependen de acá de este código. Entonces, por eso es necesario crear una tabla para país, una tabla para departamento, una tabla para municipio y una tabla para programa. ¿Se entiende eso que estoy explicando? Sí, señor. Entonces vamos nuevamente acá a lo que tenemos, ¿verdad? Miren aquí en la matrícula.
que ya aquí, en vez de tener el nombre del estudiante, lo que tengo es su código. Y en vez de tener el nombre del módulo, que tengo un curso, un código de curso. Entonces, por ejemplo, esto me va a permitir sacar los listados. Sáquenme los listados de los estudiantes que están ¿cómo es? En base de datos. Entonces, viene acá módulo. A base de datos, el código número 1. Entonces va a los cursos. Aquí están los cursos. Los módulos que tienen el 1. ¿Quién es? El 45. Y entonces va aquí a la tabla de historia y me trae todos los 45. Entonces aquí van a estar todos los estudiantes. Pero en los listados ustedes saben que no sale el número 10, sino que va a salir el nombre que corresponde al 10. ¿Quién es el 10? Andrés Felipe. Y así sucesivamente. Esta parte de las consultas la vamos a ver más adelante. Pero primero quiero que realicen el trabajo de la parte de normalización y mañana entonces continuamos con lo que tiene que ver con la parte de reglas de integridad. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Listo, entonces, profe. Yo mañana entonces, ya estoy, me voy a colocar día, profe. Mañana ok, vení. ok, perfecto. Entonces, los espero mañana. Hay que, de todas formas, queda la grabación, se la voy a enviar al grupo. De todas formas, la Ah, subo y si alguna duda me pregunto, yo con mucho gusto les explico. bueno, profe. Bueno, pues, ok, muchas gracias. Bueno, profe. Ok. Chao.